Hola, mi gente latino. Iba a decir el saludo anterior, pero como no pega, bueno, soy Samuel Monca, como puede verlo. Mis redes sociales están aquí abajo y todo eso. Y la verdad es que bueno, resulta que hay una cosa que de la que yo quería hablar porque yo me enteré. ¿Sabían que en el año 1800... No, ahí no sentí este cartel, no pasa nada. ¿Sabían que en el año 1818... En 1816, perdón, se llamó el año sin verano? Y resulta que fue porque en ese año hubo una erupción de un volcán en Indonesia que provocó que no hubiera verano. A ver, no provocó que no hubiera verano como tal, me refiero. Me refiero que fue un volcán que estalló. Erupcionó. Bueno, resulta que todo esto ocurre porque hubo el llamado invierno volcánico y la caída de la actividad solar provocó y hizo que se provocaran varias erupciones volcánicas, como el volcán Mayón en Filipinas en 1814, coronadas por la erupción del monte Tambora en abril de 1815, algo que es conocida como la erupción volcánica más grande en los últimos 1300 años. Esto sucedió a finales, resulta que todo esto ocurrió y durante un evento que se conoció como la pequeña edad de hielo, pero resulta que en ese año de 1816 ocurrió pues este evento. Se dice que si una mariposa bate sus alas en algún lugar, puede provocar un huracán en algún lugar del mundo. Y esto fue lo que se dijo de 1816, provocándose una caída de las temperaturas y haciendo una anomalía climática tan grave que la humanidad cambió para siempre, por lo menos se cree que pasaron cosas. Y como decía, la combinación de una caída de la actividad solar con erupciones volcánicas causaron que la temperatura con el tiempo disminuyera entre 0,4 y menos 7 grados, menos 0,7 grados, algo un poco como lo que se vivió en 2023 cuando aquel volcán creo que fue en Fiji, creo que fue en Fiji que erupcionó, hizo que una isla desapareciera y las temperaturas bajaron, pues algo parecido. Resulta que en 1816 se acabó registrando el verano más frío en Europa entre 1766 y el año 2000. Hizo que hubiera una escasez de alimentos en el hemisferio norte, incluso otras casualidades que les voy a contar a continuación. Todo esto ocurrió durante la década final de lo que se conoce como la pequeña edad de hielo, pues periódicamente desde el siglo XIV el planeta Tierra se iba enfriando. ¿Por qué se iba enfriando? Resulta que ¿por qué se iba enfriando el planeta? Había ocurrido bastante. Las causas fue la actividad solar, que iban ocurriendo y resulta que hubieron como estos ciertos eventos que al parecer comenzaron en el año 1200, de 1200 a 1890. Y claro, pues aquel verano del año 1816, tras todo este enfriamiento global, todo se acabó helando en Europa y nevó, algo que también sucedió en algunas partes de Estados Unidos, y debido a los altos niveles de ceniza de los volcanes que ya he comentado, provocaron que hubieran ocasos, cielos oscuros, no se veía el sol, lo que vio a, por ejemplo, un pintor, no sé, llamado... El apellido se llama Turner, aunque que justamente hizo un cuadro, creo que es una ilustración. Hay una ilustración que se llama Salida de la luna en invierno, porque no había verano de 1816. No hubo prácticamente verano. Incluso inspirado Lord Byron a escribir su poema Darkness, que Lord Byron, cuidadito, este señor era un poco extraño. William Turner era el pintor que creó un cuadro llamado Mortlake Terrace en 1826, que no había prácticamente sol, o sea, veía sol, no se veía el sol, no era muy como se suele ver normalmente. Los artistas supieron sacar la inspiración para crear grandes obras en lo más profundo de sus entrañas debido a todo esto que estaba ocurriendo. Pero para el resto del mundo no fue fácil encontrar este lado positivo, debido pues obviamente a que se arruinaron las cosechas que se habían plantado el año anterior, y lo que hizo que se desencadenase la peor hambruna del siglo XIX. Aunque la falta de avena, también para poder alimentar a los caballos, que era como el medio donde más se movía la gente, fue lo que hizo que Karl Drais, un señor alemán,
inventaron un invento llamado inventar el velocípedo, lo que se conoce como el antecesor de la bicicleta. También en 1803 se había creado un vehículo de 4 ruedas propulsado por pedales, y debido a la subida del precio de la avena y las malas cosechas del año sin verano, hizo que se empezaron a inventar vehículos sin necesidad de la tracción animal, es decir, los predecesores de la bicicleta o posiblemente del coche. El tifus. Otro lado malo es que el tifus pegó fuerte en muchos lugares como Irlanda o Italia. Incluso las enfermedades hambre y mortalidad doblaron servilleta. 70.000 personas provocaron migraciones hacia Rusia y Estados Unidos, lo que hizo que se instauraran políticas proteccionistas. Verano de 1816, la gente de Nueva York fue testigo de una tormenta de nieve que asoló la ciudad. Las granjas en Nueva Inglaterra se helaron y granizó en Londres todo el verano. Incluso tú imagínate, en países, creo que este artículo que estoy leyendo es de España, hubo una nevada en el centro de España a mediados de julio, como lo que pasó con la Filomena en 2021, pues parecido. Otra de las cosas es que en Bengala hubo lluvias torrenciales que propiciaron que hubiera epidemia de cólera que se extendió por el mundo, quitando la vida a millones de personas. ¿Qué pasa? Que aparte de todo esto, en la creatividad, tipo como Lord Byron y todo eso, él vivía en su villa Donatin Cologny, junto al lago Lehmann en Suiza, ya que la acusaban de sodomía y era una persona muy poco amargada. Invitó a un grupo de amigos a que pasaran unas semanas con él en aquel extraño verano donde llovía todo el tiempo y estabas todo el día metido en casa. Como personajes aislados de una novela llamada Decamerón, durante esta epidemia, empezaron a crear historias de fantasmas por las noches. Pues realmente el ambiente gótico concuerda con este clima, ¿no? Por lo que ocurrió. Lo que pareció ser siempre juego terminó por concebir obras literarias importantísimas. Esos 10 aparecimientos se encuentran en la casa el médico John Polidori, quien inventó el vampiro volcando en él su odio hacia Lord Byron, porque al parecer no se llevaban muy bien. Incluso Mary Shelley, la escritora de Frankenstein o el moderno Prometeo. Y mientras el mundo caía bastante, un grupo de estos refugiados, incluyendo Mary Shelley, hacían historia, ya que Mary Shelley pues, fue la escritora de Frankenstein. Las consecuencias del volcán no se limitaron en Europa. En la India, pues las lluvias torrenciales, como ya he dicho, propusieron que hubiera la epidemia de cólera en 1817. El desastre económico y este monzón en el sureste asiático vio resurgir el fenómeno de la esclavitud. Incluso las hambrunas en el suroeste de China cambiaron de cultivar arroz por opio, prometiendo que hubiera la epidemia de esta droga, que es básicamente el opio. Que hay que hablar un poco de esto porque esto era muy fuerte, que llegó a Inglaterra. Se bloqueó la luz solar, creando una neblina rojiza que lo envolvió en un ambiente apocalíptico. Y la erupción volcánica fue bastante violenta. ¿Y quién iba a imaginar que una erupción volcánica de tal calibre como la de Indonesia sentarían las bases de cambios que vendrían después en las leyes y políticas sociales que pretendían arreglar los problemas acontecidos? Esto demostró que el clima podía y aún puede dominar al ser humano, que la naturaleza no podemos dominar a la naturaleza, que la naturaleza nos domina. En los primeros años del siglo XIX fueron muy fríos, la verdad. Los efectos culturales fue pues todo esto. Por cierto, estaba Mary Shelley y el marido de Mary Shelley, Percy B. Shelley, fue cuando ellos crearon pues sus diferentes novelas. Y muchos de los poemas que ellos acabaron escribiendo como muchas de estas cosas que fueron ocurriendo. Después, obviamente, a medida que después de cuando todo esto acabó, el tiempo pues acabó mejorando. Y obviamente las temperaturas ya fueron subiendo a finales del siglo XIX. Las temperaturas acabaron subiendo después de todo eso, ya que básicamente alrededor del año 1850 el clima empezó a calentarse de nuevo, habiendo terminado esa pequeña edad de hielo que hubo entre siglo XIII hasta finales del siglo XIX. Y obviamente en España también afectó las sequías, nevadas, como lo que yo comenté, lo parece que hubo como la Filomena. Se nevó por toda España, obviamente también en el sur de España, por todas partes nevó.
Y estos periodos, pues esto fue bastante destacable de todo. Al final del siglo en 1850, el clima calentó y lo que hizo fue que al final esta pequeña edad de hielo terminase. Este momento, el año sin verano, se convirtió en uno de los más... Es un fenómeno que existió real, que es un fenómeno real, y que fue bastante impactante y dejó muchas huellas en la sociedad de la época, teniendo en cuenta que la gente pasó por hambrunas, por epidemias de enfermedades, y demostró un poco como cuando lo que pasó en 2023 con el volcán ese, que la naturaleza aún nos controla. Que por mucho que digamos, ay, podemos controlar a la naturaleza, no sé qué, la naturaleza aún tiene mucho, el planeta Tierra tiene mucho poder en nosotros. Y yo creo que esto también puede dejar una lección de que hay que tratar bien a nuestro planeta, porque por las cosas que están ocurriendo, ¿no? Creo que deberíamos tratar bien, sí, tenemos que hacer todo el esfuerzo de tratar bien a nuestro planeta. No hay planeta B, gente, y creo que esto también nos puede dar esa lección. Así que nada, yo espero que os haya entretenido este vídeo. Era algo de lo que yo quería hablar cuando lo descubrí, porque no lo sabía y digo, oye, pues lo voy a contar, oye, ¿por qué no? Así que nada, yo espero que os haya entretenido este vídeo. Yo la verdad es que me apetecía hablar de ello, así que bueno. Ya sabes que puedes suscribirte, dar like, comparte, comenta, todas esas cosas. Mis redes sociales las tienes ahí abajito. Si te suscribes, activa la campanita, comparte, activa todo eso que te dije. Y nos vemos en el siguiente videito, porque me quedo sin respiración. Bye.